Catnap se sentó junto a Bobby, mientras la escuchaba discutir sobre ellos con Opie y Kiken. Habían pasado meses desde que se mudaron a The Smiling Valley y recibieron una cálida bienvenida de todos. Dogday, que los conocía desde la escuela primaria, estaba emocionado de verlos y quería presentarles al resto de sus amigos. Sin embargo, casi todos, excepto Bobby, se mostraron un poco escépticos sobre el comportamiento del gato. Catnap nunca les habla, debido a su timidez y ansiedad social, y honestamente eso no mejora su personalidad. Inmediatamente Kikin y Opie creyeron que eran espeluznantes y secretamente malvados. Piki piensa que son caníbales y que se comerían a todos, Crafty piensa que son psicóticos, y Bubba piensa que solo son tímidos pero observadores. Dogday los ha defendido antes, pero nadie parece escuchar a su líder y piensa que está siendo manipulado por el espeluznante gato. Ahora mismo están pasando una pijamada en casa de Dogday y Bobby prácticamente sacó a Catnap de la cama para que se uniera a ellos. Por desgracia, a nadie le gustó. Dejen de hacer esas acusaciones falsas sobre Catnap. Ni siquiera han hecho nada que los haga parecer el villano. Gritó Bobby mientras señalaba al gato. ¡Ay, por favor! No defiendas esa cosa. Ese gato nos va a sacar los ojos y se la va a comer para desayunar. Replicó Opie mientras golpeaba furiosamente. Kikin, por otro lado, tenía un poco de miedo de discutir con el oso, así que retrocedió y asintió en silencio. Chicos, por favor. Démosles una oportunidad. Quién sabe, quizás nos ayuden a dormir y despertar con un nuevo día brillante. Dice Dogday, interponiéndose entre las dos chicas. Ah, ¿sí? Que usen el gas y un día despertaremos muertos. Sí, Dogday, hagámoslo. Gritó Kiken mientras se escondía detrás del conejito. Dogday gruñó. Otra vez con esto. Miren, confío en Catnap. Han sido mis mejores amigos desde la primaria y nunca me han hecho daño. No han hecho más que acosar y hostigar a mi mejor amigo. Nunca los juzgué cuando los vi por primera vez. Los acepté a todos como son. ¿Cómo es que yo los acepto, pero ninguno de ustedes aceptó a mi mejor amigo? Bobby asintió, y llevan meses con nosotros. ¿Les han hecho algo? Observó como todos negaban con la cabeza y se cruzó de brazos. Así que no han hecho más que intimidar a nuestro nuevo amigo, solo por su timidez. Deberían estar avergonzados porque nunca nos escucharon y le faltaron el respeto no solo a Catnap, sino a su propio líder. El que realmente les mostraba su aprecio todos los días y respetaba sus decisiones. Todos miraron al suelo avergonzados, mientras que Catnap se quedó allí sentado, sorprendido de que finalmente se dieran cuenta de que no eran malos, sino tímidos. Observaron cómo Opie y Kiken se acercaban y miraban al suelo, avergonzados. Sentimos haberte herido, Catnap. Nos equivocamos al pensar que nos harías daño, espero que puedas perdonarnos. Catnap sonrió suavemente y empezó a decir con señas. Está bien. Los perdono. Los dos sonrieron y todos se levantaron para abrazar a su amigo felino. El abrazo grupal fue agradable, pero sofocante. Dogday y Bobby finalmente suspiraron aliviados al ver que todos aceptaban al gato después de tantos meses. Finalmente, tras un cálido abrazo de disculpas, todos comenzaron a prepararse para la fiesta. Jugaron a juegos de mesa, a verdad o reto, y vieron películas hasta cansarse. Dogday miró a Catnap y sonrió. Ahora es tu momento de brillar, gatito. Ayúdanos a dormir y mañana podremos pasar el rato y recuperar esos últimos meses. Catnap asintió mientras todos se ponían cómodos y luego empezó a liberar el gas rojo. Observaron cómo todos se dormían uno a uno. Luego se voltearon a un lado para ver a su amigo canino sonreír mientras dormía. Catnap rió entre dientes mientras cubrían a su mejor amigo y se levantaron para lavarse. Que los toquen los incomoda, la verdad, pero se acostumbrarán. Ya se han acostumbrado a que Bobby y Dogday los abracen, así que no les importará que los demás los abracen. Pronto se miraron al espejo y sonrieron, pensando que por fin iban a unirse a los juegos divertidos y a los picnics increíbles. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un grito estruendoso y aterrador. Catnap corrió rápidamente hacia el ruido y vio a Bubba gritando y retorciéndose en su manta. Intentaron despertarlos, pero Bubba seguía gritando y sin querer le dio una bofetada al gato. Catnap se echó hacia atrás y miró al pobre elefante con pánico. Pronto se oyó otro grito, y era Kikin quien lloraba mientras se retorcía en el suelo. Catnap intentó despertarlo también, pero Kikin empezó a dar vueltas en el suelo, presa del pánico. Entonces oyeron a Piki llorar y gritar mientras mordía su almohada. Catnap la observó mientras rasgaba la almohada con los dientes y comenzaba a masticar la tela rasgada. Otro grito provino de Opie, quien intentó decirles que saltaran.
La vieron agitarse y levantar brazos y piernas. Parecía que se caía en sueños. Pronto sintieron un fuerte agarre en su muñeca y vieron una pata roja sujetándola con fuerza. Bobby lloraba y rogaba que alguien se quedara con ella. Sollozaba mientras se aferraba a su mano, mientras intentaban soltarse. ¿Qué les pasa? ¿Por qué no pueden despertar? Se giraron para ver a Dogday, que empezaba a gemir. Corrieron rápidamente hacia él y lo sacudieron. Dogday. Despierta. Gritó Catnap mientras intentaban despertar a su mejor amigo. Se aferraron al cachorro mientras los gemidos aumentaban. Pronto sintieron al perro retorciéndose y arañando su espalda. Dogday lanzó un grito aterrador mientras Catnap intentaba despertarlo con todas sus fuerzas. El perro los empujó rápidamente, mientras seguía retorciéndose de pánico y gritando de dolor. Los ojos de Catnap se llenaron de lágrimas mientras veían con impotencia cómo su mejor amigo experimentaba una horrible pesadilla. Sintieron un fuerte agarre en la cola y se giraron para ver a Crafty intentando jalarlos. Gritó para que le diera más color y gritó de dolor mientras se aferraba a la cola con más fuerza. Catnap hizo una mueca e intentó soltar la cola. Se oían cada vez más gritos y finalmente lograron soltar la cola del unicornio. Pronto se taparon los oídos mientras sollozaban por el dolor de su amiga. ¿Es su culpa? Había algo en sus gases que causó esto. ¿Por qué tienen estas pesadillas y por qué no pueden despertar? Catnap pensó en muchas maneras de despertarlos y recordó una cosa. Agua. Odiaban el agua y, a veces, las duchas frías suelen despertar a todos para un día brillante. Corrieron hacia la cocina y frenéticamente agarraron todos los vasos que pudieron. Después de llenar finalmente el último vaso, agarraron un poco de hielo y pusieron mucho en cada vaso. Tomaron los pocos vasos y rápidamente se los arrojaron a Bubba primero. El elefante salió corriendo rápidamente con un grito y miró al gatito. Retrocedió presa del pánico, pero se dio cuenta de algo. Tenían un vaso vacío en la mano, con marcas de lágrimas en las mejillas. Bubba sintió frío y miró para ver que aún tenía algo de hielo en el cuerpo. Fue un sueño. Una pesadilla, para ser exactos, dijo Bubba aliviado. Miró al felino y en silencio les agradeció por despertarlo. El gato negó con la cabeza y señaló a los demás. Rápidamente dijeron, ayúdenme, por favor. Tienen pesadillas horribles y no puedo despertarlos. Echarles agua fría funciona, pero no puedo hacerlo yo solo. Bubba observó atentamente y asintió. No te preocupes, te ayudaré. Bubba se levantó rápidamente y usó su trompa para recoger toda el agua fría de los vasos. Luego corrió hacia las otras criaturas que gritaban y las roció con el agua fría. Casi todas despertaron presas del pánico y miraron a su alrededor. Las miradas de todos se posaron en Catnap y corrieron rápidamente hacia la esquina de la sala gritando. Catnap se sintió sinceramente aliviado de ver que sus amigos estaban bien, pero confundido por su reacción al verlos. Intentaron acercarse, pero sintieron que una almohada les golpeaba de lleno en la cara. «Aléjate, monstruo», gritó Kiki mientras intentaba alejarse más del felino. Bubba se les adelantó. «Chicos, están alucinando. El sueño que tuvieron no es real». Catnap pronto escuchó otro gemido y se giró para ver a Dogday aún dormido. Corrieron rápidamente hacia él y le ahuecaron la cara. «No lo toques. Tú. Eres un monstruo», gritó Opie. Todos querían ayudar al perro, pero le tenían demasiado miedo al gato. Catnap intentó despertar al cachorro sacudiéndolo y sollozó con los ojos cerrados. Suplicaron y suplicaron en su corazón que despertara, y por algún milagro, el perro finalmente despertó. Catnap lloró de alivio mientras abrazaban al can. Sin embargo, fueron empujados bruscamente lejos de su amigo y levantaron la vista confundidos. Dogday los miraba con ira y miedo. «Traidor. Me arrancaste las piernas y me ahorcaste como prisionero. Todo por ese estúpido dios tuyo», gritó Dogday mientras algunas lágrimas corrían por sus ojos. Catnap observó horrorizado lo que dijo. Negaron con la cabeza rápidamente e intentaron hacer señas, pero los arrancó de un tirón del pelo. Hicieron una mueca al ser derribados y alzaron la vista para ver a los animales furiosos gruñéndoles. «Sal de aquí, monstruo. Y no vuelvas», gritó Opie mientras Crafty consolaba al pobre cachorro. Dogday lloraba y gritaba furioso que deseaba no haber conocido nunca a ese estúpido gato. Esto le rompió el corazón al pobre felino. Se le encogió el corazón mientras el perro seguía diciendo cosas horribles sobre ellos y cómo ya no podía dormir tranquilo. Catnap empezó a hiperventilar. Todos les gritaban. Buscaron a Bobby, pero la vieron sollozando sola en una esquina. Luego miraron a Bubba.
Apareció frente a ellos intentando calmar a los demás bichos. No podían oír lo que decía Bubba por el zumbido en los oídos. Se levantaron rápidamente y salieron corriendo. Corrieron y corrieron directo a su casa y se encerraron allí con la esperanza de que fuera una pesadilla. Bubba intentó detener a Catnap pero el felino ya estaba lejos. «Bien. No vuelvas», gritó Piki mientras se secaba las lágrimas. Bubba se giró para mirarlos y gritó: «¿Hablan en serio? No sé qué sueños han tenido sobre Catnap, pero eso no significa que sea real. No lo entiendes. En cuanto confiamos en ese monstruo, nos mataron a todos», gritó Kiki. «Me hicieron comerme a nuestros amigos», gritó Piki. «Me rompieron el cuello cuando intenté ponerme rojo con ellos», gritó Krusty en pánico. «Me empujaron desde la luna y me vieron caer hacia la muerte», gritó Dopey mientras sus piernas temblaban por la sensación. Bubba gritó furioso: «Todas esas fueron pesadillas. A mí también me mataron, pero sigo aquí, vivo». Catnap me despertó con agua fría y me rogó que los ayudara a despertarse. Y aún así, todavía los ven como un monstruo. Un monstruo. Porque son Bubba. Todos voltearon a ver a Dogday. Bubba lo miró conmocionado mientras gruñía. El perro intentaba ponerse de pie, pero sentía que le temblaban las patas por el trauma. Me arrancaron las piernas y me colgaron en la celda durante años. Luego, unos bichos diminutos que se parecían a nosotros se arrastraron dentro de mí y se apoderaron de mi cuerpo. Me devoraron las entrañas y no pude hacer nada más que sentir cómo me desgarraban y me devoraban esas cosas, dijo Dogday con expresión sombría. Todos lo miraron con horror y Kikin salió de la habitación para vomitar en el inodoro. Opie sintió que se le paraba el corazón al pensar que la devoraban por dentro. Krusty empezó a hiperventilar mientras se agarraba el estómago. Piki estaba pálida y la idea de comer le daba náuseas. Bubba suspiró sabiendo que no podía decir nada para cambiar de opinión. Aunque todos se dieran cuenta de que solo fue un sueño y que Catnap nunca le haría daño a nadie, todos debían darle espacio después de explotarles. «Mira, Dogday. Lamento que hayas pasado por eso en tus sueños. Pero, por favor, entiéndelo. Ese no era nuestro amigo. Tú conoces a Catnap mejor que nosotros. Nunca te hicieron daño», dijo Bubba mientras se sentaba en la silla. Dogday se quedó en silencio por un rato y luego, con un tono oscuro, dijo: «Creo que debes irte». «No. Por favor. No quiero que se vaya ni una sola criatura». Todos se giraron para ver a Bobby sollozando y abrazándose. Parecía aterrorizada y temblaba de miedo. Por lo que se ve, también está muy traumatizada por su sueño. Uno a uno me dejaron morir de hambre. Era tan silencioso, solitario y aterrador. Por favor, no te vayas, Bubba. Por favor, quédate. Todos ustedes. Suplicó Bobby mientras ella sollozaba. Todos observan con tristeza. Bobby, su osito alegre que siempre sonreía, aterrorizado. Sollozando. Temblando, nunca la habían visto así. Dogday suspiró. Bien. Pero por hoy. Bobby suspiró aliviada mientras intentaba recuperar el aliento. Recordó que todos sus amigos se habían ido a buscar ayuda. Y nunca regresaron. Uno a uno, todos desaparecieron y nunca regresaron. Murió de hambre y lo último que recordaba en ese sueño era solo su propia respiración. Entonces se encontró con esta horrible criatura con una mano como una aguja que la incitaba a acercarse. Al acercarse, esa cosa la agarró y comenzó a destrozarla, usándola cada una de sus partes. Y entonces despertó junto al agua fría. Salió de sus pensamientos cuando todos volvieron a sentarse en sus asientos. Se sienten extremadamente agotados, pero tienen demasiado miedo de volver a dormir. Temen despertar algún día con el mismo sueño, pero peor. Bubba, en cambio, no tiene problema en dormirse. Nunca cree en las pesadillas, pero no quiere que ninguno de sus amigos lo envidie por quedarse dormido. Así que Bubba decide quedarse despierto y pensar en la causa de esas pesadillas. ¿Podría ser el cine? Vieron una película de terror sobre una entidad oscura que había pinchado manos, usando una pequeña muñeca como marioneta para matar a todos. Sin embargo, después vieron algunas películas de dibujos animados tontas para ayudarlos a olvidar esa película de terror. ¿Podría ser realmente la presencia de Catnap? No, eso es ridículo. Catnap de hecho lo ayudó a dormir y nunca antes había tenido una pesadilla como esta. ¿Y si? ¿Y si es el gas rojo lo que lo causó? Catnap siempre evitaba usar su gas rojo. Quizás eso fue lo que lo causó. Quizás Catnap estaba estresado o no saben cómo funciona este gas. Inmediatamente, Bubba sacó su portapapeles de su almohada y comenzó a escribir su hipótesis.
Todos los demás ignoraron al elefante excepto Bobby. Ella se arrastró lentamente hacia él y se sentó a su lado. ¿Qué? ¿Sobre qué estás escribiendo? Bubba dio un respingo, pero se calmó. Luego susurró. Estoy escribiendo algunas cosas sobre cómo tuvimos estas pesadillas. Algo causó estos terrores nocturnos y quiero saber cómo. Las estoy anotando por si se me olvida y tengo que reconsiderarlo. Bobby asintió y también lo pensó. Sabía que Catnap era inocente, porque no tenía ni idea de dónde la mataron. Todos los demás sí, pero quizás se debía a la negatividad que tenían sobre ellos. Observó a Bubba escribir más cosas hasta que sintió que se le pesaban los ojos. No quería dormir sola, así que se arrastró de vuelta a su sitio habitual, pero cerca de Hobby Crafty. ¿Podrían tomarme la mano mientras duermo? No quiero dormir sin sujetarme a algo. Las chicas estuvieron de acuerdo, queriendo en secreto lo mismo, y tomaron la mano de la osa. Bobby pronto se durmió con la esperanza de que este sueño fuera bueno. Cuando la osa finalmente se durmió, todos la observaron atentamente. Esperaron a que gritara, pero no parecía que gritara. Había pasado una hora y aún no se oían gritos. Bobby, de hecho, parecía más tranquilo. Dogday sintió que se le rompía el corazón al darse cuenta de que tal vez los demás tenían razón. Tal vez Catnap era la villana. Porque si de verdad despertaba de otra pesadilla, entonces tal vez solo fueran sus horribles juicios otra vez. Dogday bajó la mirada con ira y luego miró a Bubba. ¿Ves? Desde que se fue ese gato, Bobby duerme de maravilla. Quizás todos podamos dormir tranquilos sin que esa cosa nos haga daño. Bubba frunció el ceño y negó con la cabeza. Lo que usted diga, líder. Dogday sintió una punzada de culpa por llamar a su amigo de la infancia una cosa. Un fenómeno. Un monstruo. Pero ya no importa. Catnap lo lastimó y lo torturó durante años. Claro, puede que sea una pesadilla, pero se sintió tan real, y Catnap ni siquiera ha hecho nada para despertarlo. ¿Qué clase de amigo hace eso? Pronto se dio cuenta de que todos los demás se estaban quedando dormidos y decidió intentar dormir también. Vio una pequeña almohada junto a él. El olor a lavanda, que antes lo reconfortaba, ahora le provocaba esa sensación de malestar en el estómago. Agarró la almohada y la tiró detrás del sofá. Luego se tumbó sobre ella y cerró los ojos. Bubba observaba con decepción. Nada de estas criaturas tenía sentido. Saben que fue un sueño, pero ¿por qué siguen odiando a Catnap? Que una pesadilla les cause un trauma no significa que deban rechazar al pobre felino. Deberían haber escuchado su versión de la historia en lugar de acusarlo de villano. Ya no importa. Su principal objetivo ahora es descubrir qué causó estas pesadillas y cómo evitar que vuelvan a ocurrir. Bubba guardó su portapapeles y se recostó para finalmente dormir un poco.